Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 28 de octubre y vamos a ver la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 12 con el título La fe que obra por amor. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si han estado siguiendo el devocional en el libro de Gálatas, saben muy bien que el punto principal del libro de Gálatas es que la salvación es por la gracia inmerecida de Dios, por la fe en Cristo Jesús y no por nuestras obras. Nadie puede cumplir la ley perfectamente. La ley no nos puede salvar. La ley solamente nos puede condenar. Y dice el apóstol Pablo que sí es cierto lo que dicen los judaizantes, que después de aceptar a Cristo Jesús, después de recibirlo por la fe, que uno tiene que volver a obedecer la ley judía para ganar el favor de Dios. Uno está desechando la gracia, está deshaciendo todo lo que Cristo Jesús vino a hacer en la cruz. Si Él ya nos ha liberado de la ley que nos condena, Él nos ha liberado de la jaula, de la cárcel de la ley, no debemos de volver otra vez a la esclavitud de la ley. Cristo ya nos ha hecho libres. Y sigue con este argumento: He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Una vez más, el argumento de que Cristo más cualquier otra cosa, aunque sea entre comillas buena, una obra justa, todo más Cristo es nada. Nosotros no podemos agregarle algo a la obra perfecta, terminada de Cristo Jesús. De nada os aprovecha, dice el apóstol Pablo, que vuelvan a la ley, a circuncidarse, a depender de nuestra obediencia a la ley. De nada os aprovechará Cristo. O eres salvo por la gracia y por la fe solamente en Cristo, o no lo eres. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ok, entonces si tú quieres volver al antiguo pacto de la ley, al sistema antiguo, y quieres depender de tu obediencia a la ley, circuncidándote, entonces acuérdate que aquella persona que incumple un mandamiento es culpable de incumplir todos los mandamientos. Así que si tú quieres depender de tu obediencia perfecta y te circuncidas, estás obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Luego dice aquí en el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En otras palabras, lo que Dios quiere ver en nosotros, hermanos, no es la circuncisión o la incircuncisión, no es la obediencia estricta a la ley. Dios nos quiere transformar desde el interior. Cristo Jesús nos quiere transformar tan profundamente que la fe que ahora tenemos en Cristo Jesús nos transforma y nos guía a ser más amorosos. La única cosa que Dios desea de nosotros es una fe genuina y sincera que nos lleva a amar a Dios y amar al prójimo. Yo creo que es por eso que dice en Romanos capítulo 13, versículo 10, que el amor es el cumplimiento de toda la ley. O sea, tú puedes resumir los 10 mandamientos con un mandamiento: el amor. El de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo. La ley no tiene el poder de llenarnos de fe y hacernos más amorosos. Solamente Cristo. La fe en Cristo nos puede transformar desde el interior. Solamente la gracia nos puede liberar de esa esclavitud para poder obedecer voluntariamente desde el interior. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Se iban bien, Gálatas. No sé qué les pasó.
O como ha dicho el apóstol Pablo, ¿quién nos ha hechizado? ¿Quién nos ha engañado? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, no es de Dios, es del maligno. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, un poco de la influencia negativa de los judaizantes puede afectar a toda una comunidad de fe. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y luego dice con palabras muy fuertes, ojalá se mutilasen los que os perturban. Wow, son palabras muy fuertes del apóstol Pablo. Está diciendo, los judaizantes están desechando la gracia. Ellos quizá con sus argumentos dicen que hoy es nuestra manera de agradarle a Dios, de darle reverencia a Dios, siendo más piadosos, obedeciendo la ley perfectamente. Pero dice el apóstol Pablo, todo lo contrario. Si tú dependes de la ley, entonces estás desechando a Cristo y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y dice, la cruz, el evangelio de Cristo Jesús, es un gran tropiezo. ¿Por qué? Porque nos dice que nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que somos unos mendigos pobres que dependemos de la gracia de Dios. Y dice el apóstol Pablo, lo que enseñan los judaizantes es tan antibíblico, va en contra de todo lo que Dios nos ha enseñado desde el principio, desde el Antiguo Testamento. No se dejen engañar por ellos. Y luego dice en el versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Acuérdense que la circuncisión era una señal que apartaba, que consagraba al pueblo de Dios, que distinguía, diferenciaba al pueblo de Dios de las demás naciones. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, lo que nos distingue de los incrédulos no es la obediencia a la ley, no es la circuncisión. La circuncisión no nos hace mejores que otras personas, es la fe en Cristo Jesús. Y dice, lo que enseñan los judaizantes es tan peligroso, tan antibíblico, que me gustaría, dice el apóstol Pablo, que se mutilasen, que al hacerse la circuncisión, al cortarse el prepucio del miembro del hombre, que se cortaran el miembro entero. Sé que son palabras muy fuertes, que se corten, que se hieran. Ahora, el apóstol Pablo no lo está diciendo literalmente. Lo que él quiere decir es que esa enseñanza es tan contraria a Dios, a la Biblia, a la gracia, al mensaje del evangelio, que yo quiero eliminar esa falsa enseñanza. Hermanos, la salvación es por la fe, solamente por la fe, solamente por las gracias inmerecidas, solamente en Cristo Jesús y no por obras. Es lo que enseña la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, si cualquier otra persona, un ángel, predicara otro evangelio, que sea anatema, que se vaya al infierno, que se mutilen los judaizantes. Hermanos, oremos para empezar el día de hoy. Tenemos que estar firmes sobre el fundamento de Cristo, sobre la roca que es Cristo Jesús, sobre la base de la salvación que es por la fe y no por obras. Oremos juntos que entendamos este glorioso evangelio, el único evangelio que nos puede dar paz y una conciencia limpia, el único evangelio digno de ser compartido, el único evangelio que nos muestra la gloria y la honra de Dios, la majestad de Cristo Jesús, que no hace más pequeño a Cristo, que no menosprecia su gracia, sino que exalta a Dios, glorifica a Cristo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Hermanos, les pido sus oraciones encarecidamente por la hija de nuestra hermana Liliana Pineda, que hoy se va al consulado para una entrevista, a ver si le dan la visa. Oremos que se haga la buena y perfecta voluntad de Dios. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.